Para comenzar, es necesario dejar en claro de qué trata la programación funcional, y se trata de un paradigma de programación centrado en funciones. Todos los elementos que conforman a un programa creado bajo este tipo de programación se entienden como funciones, y su código se ejecuta por llamadas de función secuenciales. La programación funcional toma su importancia en el hecho de que las funciones pueden adoptar diferentes formas, además de que pueden enlazarse entre sí y utilizarse como parámetro y resultado de una función. Si se utiliza de manera correcta, la programación funcional permite crear un código muy preciso, ya que, bajo este paradigma, se elabora un programa que dé solución a una tarea a partir de pequeñas unidades, reutilizables y altamente especializadas. Dentro de los lenguajes de programación que trabajan con este paradigma, podemos separar dos grupos. Por un lado, encontramos a los más representativos, y por otro, aquellos que trabajan con programación funcional, pero que no están 100% especializados en eso, sino más bien permiten trabajar de manera parcial con este tipo de programación. En los lenguajes de programación funcional más importantes encontramos los siguientes. Lisp, un lenguaje de programación creado en 1958 por John McCarthy y que se especializa en el procesamiento de listas. ML, elaborado en 1973 por Robin Milner, cuya principal función es desarrollar tácticas de demostración en el sistema LCF. Este sistema también fue creado por Robin Milner y otros. Haskell, que es un lenguaje de programación estandarizado multipropósito con evaluación no estricta y memorizada, además de tener una fuerte tipificación estática. Fue diseñado en 1990 por la Universidad de Yale y Glasgow. OCaml es un lenguaje de programación avanzado que pertenece a la familia de los lenguajes ML. Fue desarrollado en Francia por la empresa INRIA en 1992. F# es una variante del lenguaje de programación ML. También es un lenguaje fuertemente tipado que utiliza la inferencia de tipos. Fue desarrollado por Don Syme de Microsoft Research, aunque actualmente ya lo desarrolla la división de desarrolladores de Microsoft. Erlang, que funciona bajo una evaluación estricta, asignación única y tipado dinámico. Apareció por primera vez en 1986, desarrollado por Joe Armstrong dentro de la compañía Ericsson. Clojure es un lenguaje de programación de propósito general que tiene como objetivo eliminar la complejidad asociada a la programación concurrente. Fue desarrollado en el 2007, diseñado por Rich Hickey. Scala fue diseñado para expresar patrones comunes de programación en forma concisa, elegante y con tipos seguros. Fue desarrollada por Martin Odersky en el año 2003. Ahora, entre los lenguajes de programación que permiten la programación funcional de manera parcial o conjunta con otros paradigmas, aparecen los siguientes. Perl, lenguaje de programación multiparadigma que toma sus características de varios lenguajes como C, Lisp, Set, entre otros. Fue diseñado por Larry Wall en 1987. Ruby es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto, enfocado en la simplicidad y productividad. Fue diseñado por Yukihiro Matsumoto en el año 1995. VisualBasic.net, que está más enfocado a trabajar con programación orientada a objetos, pero también acepta la programación funcional. Este fue diseñado en el 2001 por la empresa Microsoft. Dylan es creación de la empresa Apple Computer y vio la luz a principios de los años 90. Es una versión depurada y simplificada de Close, un sistema de programación desarrollado en Common Lisp. Y finalmente, ECMAScript, basado en el lenguaje JavaScript y desarrollado por ECMA International en 1997. La mayoría de los navegadores de Internet incluyen la implementación del estándar ECMAScript. Adentrándonos un poco más en la programación funcional, trabajar bajo este paradigma nos trae varias ventajas, entre las cuales destaca la creación de un código más preciso y más corto, que se puede testar y verificar fácilmente, además de que los programas no poseen estados, son adecuados para la paralelización y son fáciles de combinar con la programación imperativa y la orientada a objetos. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como que los datos no se pueden modificar ni se permite el acceso eficiente a una gran cantidad de estos, además de que no es apto para todas las tareas y definitivamente no es nada recomendable para realizar conexiones a base de datos y servidores. Pasando a otro tema, ahora toca hablar de los tipos de datos.
Un tipo de dato es un atributo de los datos que le indica al ordenador y al programador sobre la clase de datos que se va a trabajar y que impone ciertas restricciones importantes a los mismos datos, como qué valores puede tomar o qué operaciones se pueden realizar con ellos. Los tipos de datos que suelen utilizarse en la programación funcional se dividen en tres diferentes clasificaciones: numéricos, alfanuméricos o de texto y los lógicos. Los numéricos son aquellos que pueden almacenar números, como su nombre lo indica, pero en sus diferentes representaciones. Pueden ser positivos, negativos e incluso el cero, y a su vez se dividen en números enteros y números reales o con parte decimal. Dentro de los números enteros encontramos cuatro tipos de datos: byte, int, short y long. Comencemos por el byte. Es el tipo de dato más pequeño entre los tipos de datos numéricos enteros. Tiene un tamaño de 8 bits y al igual que todos los tipos de datos numéricos, su valor por default es de 0. El valor que tenga una variable de este tipo debe de estar entre el rango de menos 128 a 127. Después tenemos el short, que tiene un tamaño de 16 bits, por lo que es el más recomendable cuando queremos ingresar un valor que no cabe en el tipo de dato byte. Su valor por default es de 0, y el valor que contenga una variable de este tipo debe estar en el rango de menos 32.768 a 32.767. Seguimos con el int. Puede resultar el tipo de dato más usado en cualquier tipo de programación. Tiene un tamaño de 32 bits, por lo que es más grande en tamaño y también en la capacidad que puede almacenar el rango que los short y más pequeño que los long. También su valor por default es de 0. Y el valor que tenga una variable de este tipo de dato debe estar en el rango de menos 2.147.483.648 a 2.147.483.649. Por último, tenemos el tipo de dato long, que es el más grande de los números enteros. Tiene un tamaño de 64 bits, es el más grande como ya se mencionó, y su valor por default también es de 0. Su rango es demasiado amplio tanto en números negativos como en números positivos. La mayoría de las veces se expresa en notación científica. Para los tipos de dato para números reales, es decir, para aquellos que están compuestos por una parte entera y una parte decimal, tenemos dos tipos de dato, el float y el double. El float tiene un tamaño de 32 bits, su valor por defecto también es de 0. Y tiene un amplio rango, va desde menos 3.4 por 10 a la 38 a 3.4 por 10 a la 38 y tiene una precisión después del punto decimal de 7 dígitos. Por su parte, el double es bastante similar al tipo de dato float, con la única diferencia de que se utiliza en valores que requieren una mayor precisión, ya que puede tener 15 dígitos después del punto decimal. Tiene un tamaño de 64 bits. Y su rango va desde menos 1.7 por 10 a la 308 a 1.7 por 10 a la 308. Los tipos de datos alfanuméricos o de texto permiten almacenar dentro de ellos un carácter, como es el caso del char, o una cadena de texto completa, como es el caso del string, solo que el string no se considera un tipo de dato primitivo, por lo cual no se va a mencionar. El tipo de dato char se utiliza para almacenar caracteres pertenecientes al sistema Unicode, por lo que puede almacenar letras, números o símbolos. Sin embargo, cuando utilizamos números son tomados como textos, por lo que no se pueden utilizar en operaciones matemáticas. Su valor por defecto es null, es decir, no existe un valor, es un valor inexistente, y tiene un tamaño de 16 bits. Y por último, los lógicos, o también llamados booleanos, son aquellos que únicamente toman dos valores, verdadero, true o falso, false, y se representan mediante la palabra reservada boolean. 2.3. Funciones. Las funciones en programación se refieren a un conjunto de líneas de código que hacen una tarea en concreto, además de retornar o no un valor. Estas nos permiten hacer uso de fragmentos de código sin tener que reescribirlos nuevamente. La forma en que una función es definida varía de lenguaje en lenguaje, pero aún así se comparten similitudes básicas, como lo son el nombre de la función, los parámetros que recibe y el resultado que retorna. Los tipos de funciones que se utilizan en la programación funcional son tres principalmente: las funciones puras, las funciones de primera clase y las funciones de orden superior, siendo que las funciones puras
son aquellas que siempre regresan la misma salida al recibir la misma entrada. Un ejemplo de esto podría ser una función que reciba dos parámetros enteros y devuelva la suma de estos, siendo que si siempre se ingresan los mismos parámetros, el resultado que retorne siempre será el mismo. Las funciones de primera clase son aquellas que pueden ser guardadas como una variable o pasadas como un parámetro, ya que regresan un resultado que no requiere de algún tratamiento especial. Usando el ejemplo de la función anterior, esta también se considera primera clase, ya que retorna un valor entero que a su vez podría ser guardado en una variable sin necesidad de hacer algo más. Por último, las funciones de orden superior son las que son capaces de tomar otras funciones como parámetros o también de poder regresar otras funciones como resultado. Un ejemplo de este tipo de funciones es el uso de la función map, la cual recibe una función como parámetro y se encarga de aplicar esta función a cada elemento de un arreglo. 2.4. Intervalos. Los intervalos pueden referirse al intervalo de una variable o al de un array, siendo esto la diferencia entre el valor mínimo y máximo que una variable puede almacenar, o en el caso de un array, el límite inferior y superior del mismo, siendo por ejemplo que un array definido para Java, que pueda almacenar 5 elementos, contará con un límite inferior de 0 y uno superior de 5. En cambio, si este está definido en PHP, contará con un límite inferior de 2 y uno superior de 5. Tema 2.5. Operadores. ¿Qué es un operador? Un operador es un símbolo que denota o significa la realización de una operación aritmética, lógica o otra en particular. Al igual que en matemáticas, en nuestros programas también podemos realizar operaciones con variables, constantes u otros valores como sumar, restar, multiplicar o dividir, para lo cual empleamos operadores. Recordemos que esas variables, constantes u otros valores que utilizamos en una operación reciben el nombre de operandos. Cada operación se realiza sobre uno o más operandos, que pueden ser variables o constantes. Si en una expresión hay más de un operador, esta se debe de resolver tomando en cuenta el orden de prioridad de los operadores, y de la misma manera se pueden utilizar paréntesis o corchetes para decidir el orden en el que se va a resolver. Ahora bien, vamos a explicar algunos de los tipos de operadores que pudimos encontrar. Comencemos con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos se usan para operaciones aritméticas y devuelven valores numéricos. Esto debido a que la mayor parte de los operadores aritméticos son los comúnmente empleados en operaciones matemáticas, ya que entre ellos se encuentra la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo o resto, el cual nos devuelve el resto de una división entre dos números enteros. También contamos con los operadores de asignación. Los operadores de asignación se representan con el símbolo igual y sirve para dar el resultado de una expresión a una variable, tal y como vemos a continuación en el código de ejemplo, en el cual se están realizando diversas operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división y módulo o resto, así como también hacemos uso de los operadores de asignación, en el cual estamos asignando los resultados a una variable que sería la de suma, resta, multiplicación, división y módulo. De esta manera podemos ejemplificar el uso de ambos operadores en un solo programa. Otro tipo de operadores que encontramos son los de incremento y decremento. Son operadores que agregan o sustraen uno de sus operandos respectivamente. El operador debe ser un tipo de dato aritmético o puntero y debe de hacer referencia a un dato modificable. En programación es natural ver este tipo de operadores en los ciclos for. De esta manera los programadores controlan las veces que se llevará a cabo cierta tarea que está dentro de ese ciclo. También tenemos los operadores relacionales. Los operadores relacionales se utilizan para evaluar una relación entre dos valores. La relación puede tener como resultado el valor verdadero o falso. Es decir, mediante los operadores relacionales hacemos comparaciones entre dos valores. A continuación también tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos evalúan de forma lógica dos valores, excepto el operador NOT, que invierte el valor lógico. Aunque también son utilizados para concatenar dos o más expresiones con operadores relacionales, como se muestra en la siguiente imagen de código.
En este código se busca determinar si las edades de dos hermanos son mayores o menores de 18 años. En el caso de ser mayores, solamente aparecerá un mensaje que diga los dos hermanos son mayores de edad. Si son menores, los dos hermanos son menores de edad. Esto se logra pidiendo la edad del hermano 1 y la edad del hermano 2. Después se entrará un if, que hace uso de los operadores relacionales y lógicos. El uso de los operadores relacionales es cuando está comparando la edad del hermano 1 si es mayor o igual que 18 años, y cuando está comparando la edad del hermano 2 si es mayor o igual que 18 años. También hace el uso de operadores lógicos, ya que está concatenando ambas operadores relacionales, como lo son las del hermano 1 hermano 2, pero que ambos cumplan la condición. De esta manera es que se concatenan los operadores relacionales, ayudados de los lógicos. Tema 2.6. Aplicaciones de las listas. Las listas representan una secuencia de valores de un mismo tipo. Son una estructura de datos importante en los lenguajes de programación, donde representan una colección de elementos ordenados, y cada elemento de la lista tiene un índice que lo ubica dentro de ella. Tal y como se muestran las imágenes, podemos hacer diversas tareas al momento de crear una lista. Las operaciones básicas que podemos realizar en cualquier lista, independientemente del tipo que sea, son las siguientes: crear. Con esta operación se genera todo lo necesario para trabajar con una lista. Insertar. Permite añadir un elemento a la lista. Eliminar. Se usará para borrar un elemento de la lista. Y vacía. Devolverá cierto si la lista está vacía. Se podrán realizar otras operaciones como destruir la lista completamente, contar el número de los elementos de la lista, añadir un elemento en una determinada posición, borrar un elemento de una determinada posición, comprobar si hay un dato en la lista, etc. Tal y como se muestra en las imágenes de código, las listas son utilizadas para agrupar datos, como lo son, por ejemplo, en las primeras imágenes se muestra que se agrupan nombres de personas y solamente se van añadiendo al ejemplo lista. Ejemplo lista.add Juan, ejemplo lista.add José. Y después solamente tenemos que imprimir lo que hay en nuestra lista y así sabremos qué elementos están guardados en ella. En el siguiente ejemplo de código, las listas nos ayudan a determinar cuántos alumnos hay por carrera, o ver los alumnos que hay por carrera y ver el promedio general por carrera. Esto utilizando un menú de operaciones, utilizando las listas con las que cuenta nuestro sistema. Cuando se utilizan listas, siempre es muy importante determinar que no se cometan los errores de mezclar valores de diferentes tipos en una misma lista. Un árbol binario básicamente es una estructura de datos recursiva que, a diferencia de las listas enlazadas, sus elementos no están organizados de forma lineal, sino que están organizados de forma ramificada y de ahí surge el nombre de árbol. Se dice que es una estructura recursiva debido a que, como se puede apreciar en el código, la clase nodo cuenta con dos atributos de tipo nodo, los cuales serían la ramificación izquierda y la ramificación derecha, y que a su vez, al ser de tipo nodo, cada ramificación tendrá sus propias ramificaciones internas izquierda y derecha, así como el valor que puede guardar ese nodo, en este caso pues un valor entero. Hay infinidad de aplicaciones para los árboles, sin embargo, debido al nivel de complejidad, realmente estas no se ven demasiado antes de tener un buen nivel de programación. Algunas de las aplicaciones de los árboles son las siguientes. Árbol de búsqueda binaria. Como su nombre lo indica, se utiliza en aplicaciones de búsqueda en donde hay muchos datos de entrada y de salida. Partición del espacio binario. Esta se utiliza en la mayoría de videojuegos en 3 dimensiones para determinar qué objetos necesitan ser renderizados en ese momento. Intentos binarios. Se utilizan casi todos los enrutadores de banda ancha para almacenar tablas de enrutadores. Árboles de hashes. Se utilizan en programas P2P y firmas de imágenes especializadas que necesitan verificar un hash, pero que, sin embargo, el archivo completo no esté disponible.
La evaluación perezosa básicamente es una característica que tienen algunos lenguajes de programación en la cual pueden postergar indefinidamente la evaluación de una expresión hasta que el programa lo solicite o hasta que sea completamente necesario. El ejemplo más claro del uso de estas es a través de los generadores y de los iteradores, los cuales permiten generar en tiempo real los datos de esa lista, a diferencia de las listas tradicionales, los cuales te generan todos los valores de antemano. Esto otorga una serie de ventajas por encima de la evaluación impaciente, debido a que por esta característica tus programas pueden ser potencialmente infinitos y que por lo tanto se puede ahorrar bastante memoria y que el rendimiento sea mejor. En el siguiente ejemplo se puede apreciar un ejemplo de la comparación entre un programa escrito con la evaluación impaciente y otro escrito con la evaluación perezosa. Básicamente la diferencia radica en que en el ejemplo de la evaluación impaciente, dentro de la función definir pares, se crea una lista desde el inicio, la cual va a almacenar todos los datos de la lista y que al final esa lista se va a retornar ya con todos los datos cargados. Por otro lado, en el ejemplo de la evaluación perezosa se indica que únicamente se va a retornar cada dato individualmente. No se va a retornar toda la lista como tal, debido a que esa no es la función de la evaluación perezosa. Y más abajo se puede apreciar un objeto de tipo iterador, el cual va a ir solicitando valor por valor, como se puede apreciar en el for each, hasta un cierto límite. No necesito pedir todos los datos de golpe. Si por ejemplo yo únicamente quiero 3 valores, entonces el primer ejemplo no me funcionaría, porque ese me generaría hasta el número 20, no me generaría los 3 primeros valores. Y en el segundo ejemplo sí se podría, debido a que, como se puede apreciar en el for each y como se puede apreciar en la función, no hay un límite como tal, sino que ese yo lo establezco desde fuera de la función. Por lo tanto no necesito generar la lista completa.